Los Caballeros Templarios, también conocidos como la Orden del Temple, fueron una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. Fundada en 1119 por 9 caballeros franceses, su misión inicial era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. La orden fue aprobada por el Papa Honorio II en 1129, dándoles un estatus especial dentro de la Iglesia. A cambio de proteger a los peregrinos, recibieron donaciones de tierras y riquezas, lo que les permitió expandir su influencia en Europa y Oriente Medio. El nombre Templarios proviene de su sede en Jerusalén, que estaba cerca del lugar donde se creía que había estado el Templo de Salomón. Este lugar sagrado les daba un aura de misterio y poder divino, aumentando su prestigio y fama en toda la cristiandad. Los templarios no solo eran guerreros, sino también banqueros. Gracias a las donaciones, administraron vastos territorios y se convirtieron en los primeros en desarrollar un sistema bancario. Permitían a los peregrinos depositar dinero en Europa y retirarlo en Tierra Santa. A lo largo del siglo XII, los templarios se involucraron en las cruzadas, defendiendo territorios cristianos en Tierra Santa. Fueron conocidos por su disciplina en batalla y su valentía, lo que les hizo ganar tanto respeto como temor entre sus enemigos. El éxito militar y económico de los templarios generó tanto admiración como envidia. Su riqueza creció exponencialmente, y su red de fortalezas y castillos se extendió por Europa y Oriente Medio, lo que despertó los celos de otros nobles y reyes. Los templarios adoptaron una estricta regla de vida monástica. A pesar de ser guerreros, debían llevar una vida de castidad, obediencia y pobreza, renunciando a bienes personales. Su vida se dedicaba completamente a Dios, lo que les confería un aire de pureza religiosa. Su famoso símbolo, la cruz roja sobre un fondo blanco, representaba la sangre de Cristo y su pureza. Este emblema se convirtió en un signo de miedo y respeto en las batallas, ya que los templarios luchaban con una fe inquebrantable. En 1187, los templarios sufrieron una gran derrota en la batalla de los Cuernos de Atín. Bajo el liderazgo del sultán Saladino, los ejércitos musulmanes derrotaron a las fuerzas cristianas, y la pérdida de Jerusalén fue un duro golpe para la orden. A pesar de esta derrota, los templarios siguieron siendo influyentes. Participaron en otras cruzadas y se mantuvieron activos en la defensa de los reinos cristianos en Tierra Santa. Sin embargo, su declive comenzó con la pérdida definitiva de Jerusalén en 1291. Con la caída de Acre en 1291, los últimos territorios cristianos en Oriente Medio se perdieron, y los templarios se vieron obligados a retirarse a Europa. Esta derrota marcó el inicio del declive de la orden, ya que su misión principal había sido la defensa de Tierra Santa. Los templarios, aunque ya sin propósito en Tierra Santa, mantuvieron sus posesiones en Europa. Sin embargo, su enorme riqueza y poder atrajeron la atención de los gobernantes europeos, especialmente del rey Felipe IV de Francia, que ansiaba sus riquezas. El rey Felipe IV estaba profundamente endeudado con los templarios, y vio en ellos una amenaza a su poder. En un esfuerzo por acabar con la orden y apropiarse de sus riquezas, convenció al Papa Clemente V de iniciar una investigación sobre sus actividades. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó la detención masiva de los templarios en Francia. Fueron acusados de herejía, blasfemia y prácticas ocultas. Este día marcó el comienzo de uno de los juicios más infames de la historia medieval. Los templarios fueron torturados para confesar crímenes que probablemente no cometieron. Aunque muchos murieron bajo tortura o fueron ejecutados, la mayoría de las confesiones fueron extraídas bajo extrema presión. Esto dejó una sombra sobre su legado. A continuación, profundizaremos en la caída final de los templarios, cómo se desarrollaron los juicios y la misteriosa desaparición de la orden. Además, exploraremos los mitos y leyendas que surgieron en torno a ellos. No te lo pierdas. La detención de los templarios por orden de Felipe IV fue solo el comienzo de su caída. A partir de ese momento, la orden fue desmantelada de manera sistemática,
primero en Francia y luego en toda Europa. ¿Cómo una orden tan poderosa fue destruida en pocos años? Las acusaciones contra los templarios incluían herejía, prácticas blasfemas y ritos secretos. Se les acusaba de adorar ídolos paganos y de realizar ceremonias secretas. Estas acusaciones, muchas de ellas sin pruebas, generaron un halo de misterio y sospecha. Uno de los mitos más persistentes es el supuesto culto al Baphomet, una figura demoníaca que supuestamente los templarios adoraban en sus rituales. Aunque no hay evidencia histórica de esto, la leyenda ha perdurado hasta nuestros días. Los juicios de los templarios fueron en su mayoría una farsa política. El principal objetivo de Felipe IV era apoderarse de las riquezas de la orden. Las confesiones obtenidas bajo tortura sirvieron para justificar su destrucción y apropiarse de sus bienes. La leyenda de que los templarios guardaban el Santo Grial es otra de las historias que ha fascinado a historiadores y escritores. Se decía que la orden había encontrado el Grial durante las cruzadas y que lo habían ocultado en algún lugar secreto. El Santo Grial es solo uno de los muchos tesoros que se les atribuye a los templarios. También se dice que poseían el Arca de la Alianza y otros objetos sagrados. Estos mitos aumentaron el aura de misterio que rodeaba a la orden tras su desaparición. El viernes 13, día de la captura de los templarios, también ha alimentado las leyendas. Este día es considerado de mala suerte, en parte debido a este evento. Aunque no hay una conexión directa, muchos ven este hecho como el origen de la superstición. El gran maestro de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314. Según la leyenda, antes de morir, lanzó una maldición sobre el rey Felipe IV y el papa Clemente V, quienes murieron poco tiempo después, alimentando más mitos. Otra teoría popular es que los templarios no desaparecieron por completo, sino que muchos de ellos escaparon y fundaron otras sociedades secretas. Algunas teorías afirman que se convirtieron en los precursores de grupos como los masones. La relación entre los templarios y los masones es uno de los mitos más extendidos. Aunque no hay pruebas históricas claras de una conexión directa, muchos creen que los ideales de los templarios sobrevivieron en las anteriores sociedades secretas. El fin oficial de la Orden del Temple llegó en 1312, cuando el Papa Clemente V disolvió formalmente la Orden en el Concilio de Viena. Los bienes de la Orden fueron transferidos a los hospitalarios, pero muchos caballeros templarios quedaron en el olvido. A pesar de su desaparición, los mitos en torno a los templarios continuaron creciendo. A lo largo de los siglos, la literatura, el cine y la cultura popular han mantenido viva la imagen de los templarios como guardianes de secretos y misterios antiguos. La leyenda de los templarios también ha sido alimentada por la falta de pruebas concluyentes. Al no existir un relato claro sobre la desaparición de sus tesoros o la ubicación de sus miembros más importantes, las teorías conspirativas han proliferado. Una de las teorías más intrigantes es la posibilidad de que los templarios influyeran en la exploración del Nuevo Mundo. Algunos creen que los símbolos templarios pueden encontrarse en monumentos de América, lo que sugeriría que llegaron antes que Colón. Los templarios, por tanto, no solo han dejado un legado histórico, sino también uno cultural. Su imagen ha sido asociada a conceptos de misterio, secretos y sociedades ocultas, lo que los convierte en una de las órdenes más enigmáticas de la historia. Ahora reflexionaremos sobre el legado de los templarios. ¿Qué podemos aprender de su ascenso y caída? ¿Y cómo sus leyendas siguen impactando en la cultura actual? Acompáñanos en la siguiente reflexión sobre su verdadero legado. La historia de los templarios nos deja muchas lecciones sobre el poder, la fe y la ambición. Una orden que comenzó con un propósito noble terminó siendo destruida por las mismas instituciones que la habían apoyado. ¿Qué podemos aprender de esto? Los templarios representan el auge y caída de las órdenes militares religiosas. Su historia muestra cómo el poder acumulado, cuando no se gestiona correctamente, puede convertirse en una amenaza para quienes lo detentan. La envidia y la política jugaron un papel clave.
El papel de los templarios como banqueros también ofrece lecciones para hoy. Su sistema de préstamos y depósitos fue pionero en el desarrollo de la banca moderna. Sin embargo, su enorme riqueza atrajo la atención de aquellos que querían controlarla. La persecución de los templarios también nos enseña sobre los peligros del fanatismo. Las acusaciones de herejía y prácticas ocultas se utilizaron como pretexto para su destrucción. ¿Cuántas veces se ha utilizado la religión como arma política a lo largo de la historia? El mito del Santo Grial y otros tesoros perdidos refleja nuestra fascinación por lo oculto. Los seres humanos siempre hemos buscado misterios que resolver, y los templarios han servido como un lienzo perfecto para proyectar estas fantasías. Pero, ¿qué nos dicen estos mitos sobre nuestra necesidad de creer en lo extraordinario? El hecho de que tantas leyendas sobre los templarios sigan vivas hoy nos muestra cuán profundamente necesitamos historias que conecten lo mundano con lo divino. El Viernes 13 y la maldición de Jacques de Molay también ofrecen reflexiones interesantes. Nos recuerdan cómo los eventos históricos pueden moldear las supersticiones modernas, y cómo el miedo y la ignorancia pueden alimentar creencias populares. Los templarios también son un recordatorio de la fragilidad de las instituciones. Incluso una organización tan poderosa como ellos pudo ser destruida por las luchas políticas y la codicia. ¿Cuántas instituciones actuales podrían estar en riesgo por motivos similares? El legado de los templarios, más allá de las leyendas, es su contribución a la historia. Fueron pioneros en muchos aspectos, desde la banca hasta las tácticas militares. Pero también son un símbolo de lo que puede ocurrir cuando el poder se convierte en una amenaza. Hoy en día, la imagen de los templarios sigue presente en la cultura popular. Libros, películas y videojuegos han perpetuado su imagen como guardianes de secretos antiguos. ¿Por qué seguimos fascinados por su historia siglos después de su desaparición? Una reflexión importante es cómo las leyendas pueden distorsionar la historia. Muchas de las historias que conocemos sobre los templarios no están basadas en hechos, sino en mitos creados siglos después. Es crucial saber diferenciar entre historia y fantasía. Sin embargo, estas leyendas también son una forma de mantener viva la memoria de los templarios. Aunque muchas de las historias sean ficticias, nos recuerdan el impacto que una organización puede tener no solo en su tiempo, sino a lo largo de la historia. Los templarios también nos enseñan la importancia de la fe y el compromiso. A pesar de su trágico final, sus miembros creían firmemente en su misión y en su dedicación a Dios. Esta fe inquebrantable es algo que muchos todavía admiran hoy. El misterio de los tesoros templarios perdidos refleja nuestro deseo de preservar el pasado. Los seres humanos queremos dejar un legado, algo que perdure. El mito del Santo Grial es un ejemplo de cómo la búsqueda de lo sagrado sigue siendo relevante hoy. En resumen, los templarios son una ventana al pasado, pero también al presente. Su historia de poder, traición y fe resuena en muchas instituciones y situaciones actuales. Su caída nos recuerda la importancia de gestionar el poder con humildad y responsabilidad. Así, el legado de los templarios sigue vivo, tanto en la historia como en la leyenda. ¿Qué podemos hacer hoy para aprender de su historia y evitar que los errores del pasado se repitan? Reflexiona y comparte tus pensamientos. Gracias por acompañarnos.